arrepentimiento y autoexamen. Ninguno de estos actos, hablando de la práctica de la piedad en cuanto a la ofrenda, la oración o el ayuno, era malo. Ninguno de esos actos. Lo que estaba determinado si un hecho era bueno o malo es la intención, motivo y contexto. Abel, por ejemplo, Abel y Caín presentaron ofrendas a Dios, y dice en Génesis 4:4, dice: y Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. ¿En qué consistió la diferencia? Bueno, seguramente la diferencia fue la actitud de fe de Abel, una motivación más pura. Por la fe de Abel, dice, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín, nos dice Hebreos 11:4. Así que la diferencia estaba en la intención del corazón. El apóstol Juan nos habla respecto a la actitud del corazón de Caín, y él dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. 1 Juan 3:12. Así que nos está hablando en cuanto a la actitud del corazón. La actitud del corazón de Caín no era correcta. Lo mismo pasa con los fariseos al ayunar. En su corazón no hay la actitud correcta. Hebreos 4:13 dice en su segunda parte: antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas ante aquel a quien hemos de dar cuenta. Todo lo que pasa por nuestra mente, nuestro corazón, está delante de Dios, como ya lo hemos observado en los sermones anteriores. Jesús entonces habla de dos implicaciones en el verdadero ayuno. Vamos a ver estas dos implicaciones. Número uno, el verdadero ayuno no busca el reconocimiento de los hombres. Dice el versículo 16: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos denudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Estos fariseos habían convertido el ayuno en una práctica vacía y sin sentido, carente de significado. Jesús manda a sus discípulos a que no imiten esa práctica. En este pasaje Jesús no discute la práctica del ayuno, más bien lo que hace es recriminar la forma de hacerlo. Jesús inicia este pasaje diciendo: cuando ayunéis. Dos cosas que se resaltan aquí. Número uno, esto nos muestra que se realizaban constantes ayunos. Como hemos visto, había un mandato a ayunar por parte de Dios allá en Levítico. Sin embargo, también había ayunos privados que normalmente los israelitas hacían. Por ejemplo, cuando ellos ayunaban cuando había luto, lo vemos allá en Jueces 20:26, que por falta de tiempo no vamos a ver. También ayunaban cuando se preparaban para recibir revelación de Dios, como lo hacía Daniel, allá en Daniel 9:3. Y al parecer la razón principal del ayuno era mostrar tristeza por el pecado y arrepentimiento. Lo encontramos allá en Joel capítulo 2, versículo 12. Y número 2, podríamos comparar esta palabra cuando con la palabra guardaos del versículo 1. ¿Por qué? Porque Jesús está advirtiendo a sus discípulos el peligro de seguir el ejemplo de los fariseos. Es como si Jesús estuviera diciendo: cuidado cuando ayunéis, para que no sean como esos hipócritas. ¿Cuáles hipócritas? Bueno, está hablando acerca de los fariseos, y ya escuchamos allá definiciones de lo que es un hipócrita, ¿no? Es como si el Señor Jesús les estuviera diciendo: ojo con lo que hace cuando ayunan, ojo cómo lo hacen, ojo en buscar sus propias satisfacciones. En el versículo 16 Jesús menciona varias actitudes que tenían los fariseos al ayunar. Por ejemplo, él dice que eran austeros. El término austero significa tristes o demacrados o de aspecto sombrío, o pudiéramos decir estaban alicaídos. Esta misma expresión se usa ya en Lucas 24:17, cuando Jesús encuentra a estos dos discípulos que van camino a Emaús y les pregunta: ¿por qué estáis tristes? Está diciendo: ¿por qué estás alicaídos? Si recuerdan, allá el contexto es que ellos piensan que ya todo se acabó porque Jesucristo ha muerto.
Los fariseos habían pervertido la forma del ayuno para aparentar una religiosidad que no tenían. No seáis austeros como los hipócritas, palabra que viene de la práctica de los actores griegos y romanos de usar máscaras. De hecho, la palabra hipócrita significa actuar en un escenario o ser un simulador. Estos fariseos solo simulaban algo que no sentían. Estos hipócritas, dice Jesús, también demudan su rostro. Y la palabra demudan viene de una palabra griega que significa hacer algo invisible o irreconocible. Es decir, estos fariseos desfiguraban sus rostros al dejarse de lavar y echarse ceniza sobre su cabeza. Inclusive muchos de ellos se atrevían a pintarse la cara de blanco para exagerar la palidez de su rostro. Y así, en ese afán de aparentar que eran verdaderos piadosos. Como hemos visto, Dios solo pedía que se hiciera un ayuno al año. Esto era en el día de la expiación. Sin embargo, los fariseos ayunaban hasta 2 veces por semana, fingiendo una falsa piedad. Les leo Lucas 18:12, dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. El contexto de este pasaje nos habla de 2 hombres que fueron a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Y por supuesto esta oración que acabamos de leer era del fariseo, aparentando una supuesta piedad. De hecho, ya desde el profeta Isaías, Dios amonestaba al pueblo diciéndoles que el ayuno que realizaban no era el que él había pedido. Les voy a leer Isaías 58, 3 al 5, dice así: ¿por qué dicen ayunamos y no nos hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Está el ayuno que yo escogí, que de día aflige al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? Esos judíos pensaban que con su ayuno ponían a Dios bajo la obligación de darle lo que ellos estaban solicitando. Se puede decir que ellos le estaban diciendo a Dios: ¿por qué cuando ayunamos tú no te das por entendido? No te das por enterado. Dios rechazaba su forma de ayunar porque ellos trataban de conseguir algo de parte de Dios a costa de esfuerzo y de cierta incomodidad aparente. En los tiempos de Jesús, cuando los líderes ayunaban, su propósito era el de hacer un espectáculo de su pretendida piedad, de aparentar dolor, tristeza, abnegación. Era un verdadero show para atraer a la atención de la gente. Sin embargo, Jesús los pone en evidencia al poner al descubierto las verdaderas intenciones de su corazón y dice que lo que ellos hacen es solo para tener el reconocimiento de los hombres. Y Jesús dice: si eso es lo que buscan, ya lo tienes. Quien ayuna de esta manera pierde el verdadero premio que Dios tiene para el creyente. En último caso, todo creyente tiene la sencilla opción entre 2 alternativas: ayunar de forma hipócrita y recibir el aplauso del mundo, o ser auténtico y verdaderamente recibir la recompensa de Dios. Pablo dice allá en Colosenses 3:23: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no como para los hombres. Creo que este texto es claro, no hay necesidad de explicarlo. El Señor está atacando la hipocresía de estos fariseos. Cuando allá en el 2003 la mujer que fue mi esposa cayó en estado de coma, estuvo 3 años en estado vegetativo. Alguien me sugirió que yo me pusiera en oración y en ayuno. En la iglesia a la que yo asistía normalmente se hacían 40 días de ayuno y oración. Y yo en ese momento no sabía ni qué era eso, realmente lo reconozco. Y pasé mucho tiempo ayunando, reflejando este aspecto que decía Jesús acusando a los fariseos.
Pero mi vida era una basura. Yo nomás tenía el nombre de cristiano, porque mi vida era un total caos, una vida de pecado totalmente. Y yo ayunaba y le pedía a Dios que sanara a mi esposa, que la levantara. Y al ver que Dios no escuchaba mis oraciones, dejé de hacer eso y me volví contra Él. Mucho tiempo yo dejé de buscar a Dios, pero no me daba cuenta que mi actitud no era la correcta. No me daba cuenta que con mi actitud estaba ofendiendo a Dios, a ese Dios santo que me había rescatado. Al tocar este pasaje, realmente Dios me hizo darme cuenta que había que tener una verdadera transformación. Sé que el Señor ha perdonado mis actitudes. Hoy, déjenme decirle que yo no practico el ayuno, más bien trato de llevar una vida que le agrade al Señor. Por favor, veamos el siguiente punto. El verdadero ayuno busca la gloria de Dios. Versículos 7 y 8 dice así, 17 y 18, perdón. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero tú, cuando ayunéis, notamos un cambio aquí, un cambio de plural a singular, haciéndonos sentir que la relación con Dios es una relación personal. Jesús deja de hablar en contra de los fariseos y se enfoca a sus discípulos. Y Él dice, cuando tú ayunes, tu relación personal entre tú y el Señor, no necesitas hacer actos públicos, no necesitas hacer saber a las personas que estás ayunando para agradar a Dios. Esa es una relación entre tú y tu Padre, una relación muy íntima, una relación en la que no necesitas poner de manifiesto a las personas que tú estás tratando de agradar a Dios. Al contrario de lo que hacían los fariseos, Cristo manda a sus discípulos ungir su cabeza. La palabra ungir viene de una palabra griega que significa dar un masaje, frotar la cabeza. Esto era poner aceite de oliva sobre la cabeza y frotar, como se hacía en la antigüedad, para mantener una buena presentación, en lugar de descuidar el cabello, como lo hacían los hipócritas para llamar la atención de otros. También les manda a lavar el rostro, es decir, ellos debían asearse para no tener un aspecto sombrío, sino de alegría. ¿Y por qué de alegría? Porque estaban teniendo una comunión sincera con Dios, estaban teniendo una relación con Él. Recordemos que cuando ellos ayunaban tenían que mostrar tristeza, pero era solamente en el día de la expiación. Cuando ellos realizaban en otro día otro ayuno, no tenían que mostrarlo, no tenía que haber tristeza en el rostro, porque era una comunión directa con Dios. Ambas acciones, ungir la cabeza y lavar el rostro, sugieren la alegría, no tristeza como la aparentaban los fariseos. Esta conducta es lo opuesto a la práctica de esos hipócritas fariseos. Ellos no estaban afligidos, solamente daban la apariencia de aflicción. Jesús enseña que, estando verdaderamente afligidos, no se dé la apariencia de aflicción. Jesús está diciendo, cuando ayunes, haz todo lo demás de forma normal, todas tus actividades de forma normal, no hagas del ayuno un espectáculo. En el versículo 18 Jesús nos da el propósito de la orden de ungir la cabeza y lavar el rostro, para que los hombres no sepan que ayunas. El ayuno debe ser entre el hombre y Dios, no más. El versículo termina diciendo, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y como hemos visto, esto apunta a la soberanía de Dios y a la sabiduría, y a que Dios todo lo sabe. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón.
Él sabe si lo que estamos haciendo de verdad es para la gloria de Él o solamente es para llamar la atención. Jesús manda a sus discípulos a que deben de evitar toda ostentación, todo deseo de aparentar una cosa que no representaba la verdad. También es importante advertir aquí que los premios que Jesús promete no son de naturaleza material ni de fama entre los hombres. Recordemos que el reino de Dios es un reino espiritual y los premios son básicamente de la misma naturaleza. De hecho, Pedro, el apóstol Pedro, allá en su primera carta, nos dice que allá ya están dispuestos los tesoros. Tesoros que no se corrompen, que no se echan a perder y que nadie nos lo va a robar. El tesoro para aquellos que realmente buscan la honra de Dios. La última frase que vemos aquí en la versión 60, que te recompensará en público, bueno, como ya hemos visto, no aparece ahí en los manuscritos más antiguos. Sin embargo, la idea aquí es que el Señor Jesús dice que vamos a ser recompensados. ¿Por qué? Porque Dios observa nuestra actitud correcta al ayunar. Por aquí podemos hacer una pregunta. ¿La iglesia debe o no practicar el ayuno? ¿Los miembros de una iglesia deben de practicar o no el ayuno? Bueno, como hemos visto, Jesús no prohíbe el ayuno. Lo que condena es hacerlo con hipocresía. El creyente puede voluntariamente realizarlo si sus propósitos realmente son correctos. Tenemos algunos ejemplos de los discípulos que ayunaron en determinada situación. Por ejemplo, allá en Hechos 13:3 nos dice: entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Está hablando de cuando fueron enviados como misioneros Pablo y Bernabé. Les impusieron las manos, oraron, pero antes habiendo ayunado. De esta manera solemne encomendaron a Bernabé y a Saulo a la obra especificada por el Espíritu Santo. Y encontramos otro ejemplo, por ejemplo, allá en Hechos 14:23 dice: y constituyeron ancianos de cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hechos 14:23 dice. Estos hermanos habían constituido ancianos a los cuales con oración y ayuno encomendaron al Señor. Creo que antes de querer llevar una práctica de ayuno, más bien estoy convencido de que lo que Dios quiere en cada uno de nosotros es que llevemos una vida santa, una vida que honre su santo nombre. Colosenses 3:12 nos dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. De la misma manera, las tres prácticas de piedad, limosna, oración y ayuno tendrán el agrado de Dios solamente si se realizan con el motivo correcto. Dios